Hola a todos, por si no me conocéis, soy Ayame y en este vídeo os voy a enseñar cómo pasar vuestros diseños, dibujos, escenas de películas o anime a la tela para bordarlo. En este caso yo voy a estar haciendo una escena de una de las películas que más me gustan de Estudios Ghibli, que es Ponyo. Y con todo esto ya podemos comenzar con el vídeo. Antes de empezar a hacer el diseño de mis bordados, lo primero que hago es buscar referencias. Yo estoy buscando varias imágenes de Ponyo y voy a elegir la que más me guste para mi diseño. Seguro que ya muchos conoceréis Pinterest, que es una aplicación muy buena para ver ideas, referencias, de todo tipo de cosas. Luego voy a pasar la imagen que he cogido como referencia a la tablet y voy a hacer todo el contorno. En mi caso estoy utilizando una tablet Samsung S8. Si no tenéis una tablet a mano, no os preocupéis porque vamos a ver varias formas de pasar vuestros diseños a la tela. Pero así es como yo lo hago. Para completar el diseño he decidido poner a varias hermanas de Ponyo flotando alrededor. Y también he dibujado varias burbujas para que dé la sensación de que están flotando en el agua. Por último voy a hacer el brillo de las burbujas y con eso está hecho el diseño. A continuación, en un folio en blanco voy a hacer el contorno de mi bastidor y así tendré el tamaño exacto donde meter el diseño. Luego voy a colocar la circunferencia encima de mi diseño y voy a ver que encaje perfectamente. Y con un lápiz voy a calcar toda la figura en la hoja. Si no habéis podido hacer vuestro diseño en la tablet, podéis utilizar otros dispositivos para calcar fotografías, como el ordenador, por ejemplo, o también podéis imprimiros las imágenes directamente en blanco y negro y ya podéis tener el diseño. Yo lo hago así porque me es mucho más fácil hacer el diseño al tamaño exacto del bastidor. Así es como ha quedado el diseño. A continuación vamos a poner nuestra tela en el bastidor. Yo he elegido una tela de color azul para que parezca agua. Cuando tengamos nuestra tela en el bastidor, vamos a colocar el diseño en una mesa de luz y lo vamos a pasar a la tela. Para ello voy a utilizar un boli de punta fina que se borra con el calor.
En España tenéis muchos bolis de ese tipo, como por ejemplo los bolis Pilot, entre otros, y los podéis conseguir en cualquier papelería y en algunas mercerías también venden bolis que se van con el calor. Ese tipo de bolígrafos son muy buenos para bordar porque cuando nos equivoquemos en el diseño le pasamos un poco la plancha y el bolígrafo desaparece. Aquí veis cómo estoy repasando el contorno del diseño con mucho cuidado para no salirme de las líneas. Si no tenéis una mesa de luz, podéis coger vuestro papel con el diseño y pegarlo en la ventana. Y cuando haga sol, podréis ver el diseño a través de la tela y calcarlo. Cuando ya tengamos el dibujo pasado, vamos a darle la vuelta a la tela en el bastidor. Tenemos que ver que el diseño quede bien centrado para bordarlo. Y hay que acordarse de tensar muy bien el bastidor para que nos quede bien tenso a la hora de pasar la aguja. El último paso es elegir la paleta de colores que vamos a utilizar para este bordado. Y eso es todo para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.